¿Te imaginas cambiar la ciencia? Escribir historias que todo el mundo lee, o crear obras de arte increíble, o hacer historia en el deporte. Pues muchas de las personas que lograron cosas así también vivieron con alguna discapacidad. En este programa vamos a conocer a personas que cambiaron la forma en que entendemos el universo, que escribieron historias que todavía nos hacen soñar, y también a quienes pintaron, compusieron música o rompieron récords en el deporte. Todas ellas son personas que pensaron diferente, que encontraron otras formas de crear, imaginar y descubrir. Sus vidas nos recuerdan algo muy importante. La discapacidad es solo una parte de la vida de una persona, pero el talento, la curiosidad y la creatividad pueden llegar muy, muy lejos. Quédate con nosotros en 80 millones, porque hoy conoceremos historias de capacidades que mueven el mundo. Y excelente domingo de 80 millones, Raulito. Te tenemos aquí en el estudio. Sí, y en la pantalla. Sí, está en todas partes. Es omnipresente ese Raulito. Y Raulito. como también es omnipresente 80 millones ahí en sus hogares. Y es que este domingo vamos a hablar justamente, como ya lo dijo, de capacidades que mueven al mundo. Mentes y personas extraordinarias que han transformado para siempre la ciencia y la historia de la humanidad, como Albert Einstein con la teoría de la relatividad, o Daniel Tammet con su asombrosa forma de comprender los números y la mente humana, y John Forbes Nash con sus aportaciones a la teoría de juegos. Todos ellos han cambiado la forma de entender el mundo y decisiones muy estratégicas, incluso a nivel económico. Por supuesto, y en la literatura conoceremos a figuras que convirtieron la palabra en una fuerza para derribar barreras, como Lewis Carroll, creador de Alicia en el País de las Maravillas, Jorge Luis Borges, un referente universal en la narrativa, Edgar Allan Poe, maestro del cuento fantástico y del terror, por supuesto Gabriela Brimmer, cuya obra dio voz a la experiencia de la discapacidad, y Helen Keller, símbolo de conocimiento, resiliencia y lucha por los derechos. Desde luego, no solamente la ciencia y las artes han sido testigos de estas enormes personalidades, también en el deporte. Conoceremos historias que rompieron todos los límites, como la de Mohamed Ali, leyenda del boxeo, y Jim Abbott, quien a pesar de haber nacido sin una mano, se convirtió en un destacado lanzador de las grandes ligas de béisbol. Pero bueno, el arte nos abre el universo y el conocimiento. Por eso es que también en este programa conoceremos a creadores que transformaron la sensibilidad y la forma de mirar el mundo, como José Clemente Orozco y Frida Kahlo, cuyas obras marcaron profundamente el arte mexicano. Vincent Van Gogh, uno de los pintores más influyentes de la historia, y en la música, genios como Ludwig van Beethoven y Ray Charles, quienes revolucionaron la composición y la interpretación musical, demostrando que el arte también nace de la resiliencia. Y bueno, pues como ya saben, domingo a domingo les invitamos a estar al pendiente en las redes sociales. Mándenos sus mensajes, qué les gusta. Ahí a través, si nos están viendo a través del canal de YouTube, también déjenlos. Estamos siempre bien al pendiente. Y por supuesto no olviden comunicarse al 55 51 66 40 00. Llámenos, díganos qué piensan, qué quieren ver, qué quieren escuchar. No, de verdad que estamos muy al pendiente de todo. Así es, y para que no se pierdan su programa favoritísimo de los domingos, pueden vernos desde cualquier parte de México en la página de canal11.mx, o también descargando la aplicación de 11 más. Porque ahí están todos los programas. Y llamen para conocer sus historias. Y también le quiero agradecer a las personas que nos ayudan para la interpretación de lengua de señas mexicana. A Ivonne, muchísimas gracias.
Muy bien, Raulito, muy bien. Tú muy agradecido, muy educado. Oigan, pues ya para abrir boca del tema, que la verdad es que está estupendo, vamos a presentarles a continuación la historia, o parte de ella, de Albert Einstein, uno de los científicos más influyentes de la historia y creador de la teoría de la relatividad. Él falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton. En 2026 se cumplen 70 años de su muerte, pero su legado sigue vigente, ya que sus ideas continúan siendo fundamentales para la física moderna, la comprensión del universo y avances como la energía nuclear, los satélites y obviamente la tecnología espacial. Comprender el universo. Revelar los misterios de nuestro mundo. Los secretos del tiempo. Los límites de la velocidad. Si hay un nombre que destaca sin lugar a dudas en el desarrollo de la física moderna, es el de Albert Einstein, un científico alemán de origen judío que puso de cabeza varias de las leyes aceptadas durante siglos y deslumbró al mundo. Pero no siempre fue así. Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm en 1879 y desde pequeño mostró dificultades para expresarse, ya que recién habló a partir de los 3 años. Era un niño tímido y solitario con un desarrollo intelectual lento y su familia estaba preocupada porque tuviese algún tipo de retraso. No se hablaba en aquella época de la dislexia, un trastorno que dificulta el aprendizaje de la lectura y la escritura y que muchas veces lleva al fracaso escolar. Su futuro no parecía muy prometedor. Y aunque las matemáticas y la ciencia lo apasionaron desde niño, no fue un alumno destacado. Más tarde, el estricto régimen militar del bachillerato chocó irremediablemente con su espíritu rebelde y creativo. Y fue a partir de sus 23 años, cuando comenzó a trabajar en la oficina de la propiedad intelectual de Berna, que su vida dio un giro. Era un trabajo que le permitió disparar su imaginación y reflexionar a sus anchas. 3 años después presentó al mundo su teoría de la relatividad especial, que trata básicamente de que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo y que nada puede superarla. Y que el tiempo depende del movimiento, o sea, de la velocidad, del mismo modo que la energía. De ahí en más todo cambió. 200 años después de que Newton vio caer su manzana, Albert Einstein dio otro salto espectacular. El espacio es curvo. La gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de esa curvatura y su relación con los objetos celestes. Toda una revolución. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física. Fue un gran divulgador científico y su fama se extendió por todo el mundo. El ascenso de Hitler al poder y su abierta actitud pacifista lo obligaron a renunciar a la ciudadanía alemana y a emigrar a Estados Unidos. Comenzó en ese momento la búsqueda de una ley que explicase el comportamiento de todo el universo, la teoría del campo unificado. No lo logró. Albert Einstein fue un científico fuera de lo común. Más allá del ámbito académico y a pesar de la complejidad de sus teorías, la gente lo amaba. Fue un declarado pacifista y no tenía problema en expresar sus opiniones políticas. Se le ofreció la presidencia del Estado de Israel. Su popularidad llegó a los niveles de las estrellas de Hollywood, con quienes compartió fiestas, escenarios y debates. Este hombre que no paró de hacer preguntas y trabajó toda su vida para poder ofrecer las respuestas más audaces. Muy interesante, por supuesto. Y seguimos conociendo ahora sobre Daniel Tammet. Nació el 31 de enero de 1979 en Londres y actualmente a los 47 años es un escritor y prodigio matemático con autismo y sinestesia, conocido por su extraordinaria capacidad para visualizar y aprenderse de memoria números, idiomas y muchísimos cálculos. Tiene el récord europeo de recitar 22.514 decimales del número pi, así que bueno, ese es un personaje muy interesante y autor del libro Born on a Blue Day, así que vayamos a conocer su historia. Desde niño, los números le ayudaron a superar el aislamiento en el que estaba sumergido. Con el tiempo, sin embargo, logró un intenso acercamiento con la gente. Daniel Tammet, escritor, matemático, divulgador científico, tiene síndrome del sabio, sinestesia,
síndrome de Asperger y una agudísima intuición. De entre todos los números ha elegido uno para mostrarnos su mente, pi, el número infinito y la extraña belleza que contiene. Sabe, además, contarnos una historia, su historia, y conmovernos profundamente. Early in 2004, at the age of 25, I travelled to the city of Oxford in England. I'd spent the past winter learning something by heart, and now I was to go and recite it, what I had learned, in front of a public. I was, as you can imagine, extremely nervous. I had decided to speak to the world directly, in my own way. I no longer felt the need to be like somebody else. I had learned the number pi. Pi being the most famous number in mathematics. It's an irrational number, which means you cannot express it as a fraction, and it's infinite in its decimal expansion, meaning that it goes on forever. I sat, and for over 5 hours, I recited this number from memory. 22,514 digits. I did not make one mistake. It was like speaking my first language. As I recited the digits, I felt that I spoke about myself. And as the mathematicians checked every digit for accuracy, the public listened. There was one moment when all of a sudden my mind went blank. I had recited over 16,000 digits, and for one moment I could not remember anything at all. All of the colours, everything, the textures and the pictures, the shapes, everything disappeared. And then, after some moments, I started to feel an itching sensation in my head. The numbers came back to me. They returned to me. They were loyal to me. And it was like running a marathon. And the numbers, they came, and all that I had spoken, of all the things that I had lived through, all of my moments of happiness and joy, of sadness and loneliness, of despair and faith, they cheered me on. They were my audience. They were my public. When I finished at last, I looked up. The people were applauding me, but some of their faces had changed. The skin on their cheeks was wet. They'd been crying. Then I knew that what I had said in numbers had touched them somehow. Pi was like my love poem to a life, my own, that had been at once so strange and yet so familiar. Today, I write books and essays. I travel the world. I move ever forward, but I can never forget the place from where I come, the colours and shapes of my childhood, the people who taught me finally what it is
to love and to be loved in return. Thank you. Gracias. Y ahora nos vamos a conocer la historia de John Forbes Nash Jr., quien falleció en 2015, matemático estadounidense, célebre por sus aportes fundacionales en la teoría de los juegos y la geometría. La verdad es que su vida fue marcada por la genialidad y una prolongada lucha contra la esquizofrenia. No sé si contra, yo creo que una prolongada lucha de su neurodiversidad. Y bueno, pues la verdad su vida ha estado retratada en esta película Beautiful Mind, ganadora del Oscar. Pero no les digo más y vayamos a conocerlo. Nació en Bluefield, Virginia Occidental en 1928. Introvertido, solitario, desde temprana edad mostró una pasión inusual por las matemáticas. Estudió ingeniería química en la Universidad Carnegie Mellon. Para sus estudios de posgrado, recibió una beca de la Universidad de Princeton, donde impartían clases Albert Einstein y John von Neumann. Entre las cartas de recomendación de sus profesores sobresalía una que decía: "Este hombre es un genio de las matemáticas". A la edad de 21 años se doctoró con una tesis de menos de 30 páginas sobre la teoría de juegos no cooperativos, conocida como el equilibrio de Nash. Dicha teoría, sumada a otros valiosos estudios en geometría diferencial y ecuaciones derivadas parciales, le valieron el Premio Nobel de Economía en 1994. Den då geniförklarade John Nash, matematiker, formulerade sin spelteori. Sen dröjde det inte länge förrän han drabbades av svår schizofreni och var borta från forskarvärlden i 30 år, och först nu så har hans sjukdom släppt. Och det är väl, kan man säga, något av ett mirakel. Har alla pristagare fått sitt? Se casó en 1957 con una exalumna, la salvadoreña Alicia Larde López. Un año después comenzó a tener delirios. Fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Ideas irracionales, alucinaciones visuales. Voces que lo atormentaban de día y de noche. Personajes que lo perseguían por los pasillos de la Universidad de Princeton. Durante más de 2 décadas luchó contra el trastorno mental, siendo internado por temporadas en centros psiquiátricos. Nash aprendió a controlar las alucinaciones sin medicamentos y continuó su labor como docente e investigador. El científico alcanzó popularidad mundial luego de la aparición de la película Una mente brillante, dirigida por Ron Howard y en la que Russell Crowe interpretó el papel de John Nash. El filme obtuvo en el año 2002 4 premios Oscar, incluyendo el galardón a la mejor película. Entienda. Estoy loco. Tomo los medicamentos más recientes. Pero aún veo cosas que no existen. En el año 2015, a la edad de 86 años, falleció junto con su esposa en un accidente automovilístico. El taxi donde viajaban perdió el control. Nash regresaba a su país luego de recibir el Premio Abel de la Academia de Ciencias y Artes de Noruega, el máximo galardón que puede recibir un matemático. En uno de sus discursos más recordados, John Nash advertía: "Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una larga búsqueda me pregunto, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón?". John Nash, el destacado matemático que deambuló en la línea imperceptible que divide lo físico y lo metafísico, lo real y lo delirante. Estamos de regreso en 80 millones. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, descubriendo estos grandes personajes y personajes también que han abonado a nuestra historia. Pero ahora vamos a conocer a otro genio de la literatura, pero también de las matemáticas, que quizá por ahí no muchos sabíamos. Se trata de Lewis Carroll, quien, pues bueno, es súper famoso por
un libro que a la mayoría de las infancias nos ha acompañado, que se trata de Alicia en el País de las Maravillas. Y como dice Gus, no les vamos a contar más, mejor vamos a conocer a este autor que supo combinar la imaginación con la literatura, con los juegos de lógica, los acertijos, por eso es que traigo esta blusa. Vamos a conocerlo. Ah, ¿verdad? Basta leer un par de páginas para sumergirse en un mundo fantástico. El universo donde todo es posible y donde la locura nunca está fuera de lugar. Basta con perseguir al conejo de ojos rosados, aquel que en el bolsillo de su chaleco guarda un enorme reloj y que sin parar de correr repite una y otra vez: voy tarde. Voy tarde. Su nombre verdadero era Charles Ludwig Townsend. El mundo entero lo conoció por su seudónimo Lewis Carroll. Nació en 1832 en la localidad británica de Sbury-Cheshire. Fue el tercero entre 11 hermanos. Estudió matemáticas en la Universidad de Oxford, donde permaneció por más de 20 años como maestro e investigador. Vivió con tartamudez. Producto de una enfermedad, perdió la audición de su oído derecho. Tímido, introvertido, alejado de la sociedad. Biógrafos y estudiosos advierten que los rasgos de su personalidad revelan el espectro autista. Publicó decenas de obras científicas sobre álgebra, lógica y geometría. También fue pionero de la fotografía artística. El pasaporte a la inmortalidad lo obtuvo a través de la creación literaria con su obra, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Libro publicado en 1865 con ilustraciones de John Tenniel. El relato cuenta la apasionante historia de una niña que, luego de caer en la madriguera de un conejo, pudo acceder a un lugar insospechado. Un espacio ubicado en la geografía de la imaginación donde los habitantes coquetean con la locura. Una extravagante oruga fuma en narguil. Un gato alucinante se desvanece en su eterna sonrisa. La delirante liebre de marzo que no para de hablar y, por supuesto, el inolvidable sombrerero loco y la furibunda reina de corazones. ¡La cabeza perderéis! Los vamos a degollar y no se podrán salvar. Las rosas blancas del jardín pintaron de carmín. ¡Oh! Los vamos a degollar. ¡A callar! El mundo del sinsentido frente a la razón. El éxito de Alicia en el País de las Maravillas y el de su continuación, Alicia a través del espejo, y lo que Alicia encontró allí, fue extraordinario. A la muerte de Carroll en 1898 se habían vendido 250,000 ejemplares. Una cantidad increíble para la época. Innumerables expresiones artísticas han tomado como base la novela de Carroll. Obras de teatro, musicales, videojuegos, series de televisión, óperas. El pintor Salvador Dalí realizó 13 ilustraciones sobre el texto. El libro ha sido llevado a la pantalla grande más de una decena de veces. Entre ellas, la versión de dibujos animados producida por Walt Disney en 1951 y la dirigida por Tim Burton en el 2010. Una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Loco es aquel que se aventura a realizar cosas imposibles. Lewis Carroll se atrevió. En el interior de cada uno de nosotros se mantiene viva la imagen de Alicia y del fascinante País de las Maravillas. ¡Wow! Pues es increíble seguir conociendo a estos personajes increíbles que han hecho maravillas, como Alicia en el País de las Maravillas. Pero ahora vamos a conocer a otro escritor muy importante y muy famoso que se llama Jorge Luis Borges. Y pues él es muy importante. En el 2026, de hecho, se cumplen 40 años de su fallecimiento. Pero no les voy a contar mucho de su legado para que lo podamos ver a continuación. Nace en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. Poeta, ensayista, autor de numerosos relatos.
Desde niño supo que la vida le reservaba un destino literario, que sus experiencias se convertirían en palabras. Estudió en Ginebra e Inglaterra. Vivió en España. A su regreso a Argentina en 1923, publicó su primer libro de poemas. Crítico literario y traductor de Virginia Woolf y de William Faulkner. Bibliotecario y profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. Su madurez literaria y el inicio del reconocimiento internacional en la década de los 50 coincidieron con una circunstancia personal, la pérdida de la vista, que comenzó a experimentar desde los primeros años de su vida. Un lento crepúsculo que acabó con la luz de sus ojos. En 1955 es designado director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Declaraba Borges: yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otros piensan en un jardín, otros en un palacio. Ahí estaba yo. Era de algún modo el centro de 900,000 volúmenes en diversos idiomas. Comprobé que apenas podía descifrar las carátulas y los lomos de libros en blanco, de libros sin letras. En los primeros versos del poema de los dones, escribió: nadie rebaje a lágrimas o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. El mundo del ciego no es la noche que la gente supone. El ciego, aseguraba Jorge Luis Borges, vive en un mundo indefinido, del cual emerge algún color. Refería que el verde y el azul estaban presentes, y que el amarillo, su color más fiel, nunca lo había abandonado. Que su resplandor permanecía vivo desde el recuerdo del zoológico de su infancia, donde pasaba horas contemplando las jaulas de los leopardos y los tigres. Agregaba: uno de los colores que los ciegos extrañan, decía, es el negro. Desde 1964 publica indistintamente en verso y en prosa. La rosa profunda, El oro de los tigres, El Aleph, El Hacedor y Ficciones son algunos de sus títulos. En todos ellos, el tiempo, el espacio, el destino o el azar fueron temas recurrentes. También las imágenes de laberintos, de la arena y los espejos. A los 80 años su ceguera era absoluta. Después de su partida, el brillo de sus letras no se desvanece. Y ya estamos de regreso y continuamos. Y ahora nos vamos con una personaje, como bien dijiste, Saraí. Y ella es Gabriela Bremer, una escritora, poeta, activista y orgullosamente mexicana, que vivió con parálisis cerebral y logró expresar su pensamiento y su sensibilidad a través de la literatura y de sus poemas, textos autobiográficos. Vaya, Gaby Bremer es toda una referente en el activismo de la discapacidad en nuestro país. Así que no podía faltar en 80 millones. Vamos a conocerla. Hija de padres austríacos que llegaron a México huyendo del nazismo. Gaby Bremer nació con parálisis cerebral tetrapléjica grave, lo que significó que su capacidad motriz era prácticamente nula, con la excepción de su pie izquierdo. Desde muy pequeña estuvo al cuidado de Florencia Sánchez Morales, una mujer oaxaqueña que había ingresado a su casa como trabajadora doméstica y que poco a poco fue sumergiéndose en su mundo. Y fue Florencia quien descubrió las posibilidades expresivas de su dedo gordo del pie. Hubo muchos otros ángeles en la vida de Gaby Bremer que la empujaron hacia su desarrollo personal. A su tío Otto se le ocurrió poner a sus pies una máquina de escribir, y a partir de ese momento todo fue teclear y teclear. Esta herramienta fue su compañera inseparable, la que le ayudó a expresar su rebeldía. Ser rebelde no es nada fácil, cuando uno depende en casi todo de los demás. Sin embargo, yo me declaro abiertamente rebelde. Gaby Bremer. Si bien
Su discapacidad la llevó a dar duras batallas para superar sus limitaciones. Gaby Brimer logró cursar 3 semestres de sociología y otros 3 en la carrera de periodismo de la UNAM. Desde muy joven abrazó la poesía. Escribió, con el apoyo de Elena Poniatowska, su autobiografía, un libro cuyo éxito le abrió las puertas al mundo. Finalmente, transformó su lucha en una causa social. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteraciones Motoras, ADEPAM, institución que asesora, otorga servicio médico y promueve el respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad. El Estado reconoció su labor con la Medalla al Mérito Ciudadano y se instituyó el Premio Nacional de Rehabilitación que lleva su nombre. Tenía 52 años cuando murió en su casa de San Ángel. Y seguimos hablando de grandes mujeres y en esta ocasión toca turno a Helen Keller, quien fue una escritora, conferencista y activista estadounidense que tuvo que atravesar este proceso a los 19 meses cuando fue diagnosticada como una persona sordociega y se convirtió en una voz clave en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es autora de La historia de mi vida y fue la primera persona sordociega en obtener un título universitario en Radcliffe College. Falleció en 1968 y su legado nos sigue inspirando, pero vamos a conocer un poco más de Helen Keller. Fue una niña asustada y agresiva, luego de haber perdido la vista y el oído cuando era un bebé. Sin embargo, su lucidez intelectual la empujó desde pequeña en sus intentos por acceder al mundo. A los 7 años, Helen Keller ya había inventado más de 60 señas para comunicarse con su familia. Pero a ella no le bastaba. Necesitaba un lenguaje, un verdadero sistema. Y fue su encuentro con Ann Sullivan, una joven con discapacidad visual, contratada por los Keller para colaborar en su educación, el que comenzó a despejar la oscuridad. Sullivan desarrolló un método basado en el sentido del tacto que relacionaba los objetos con las palabras. No fue fácil. La niña no lograba llegar al fondo de la idea, hasta que se topó con una fuente y recibió en sus manos las letras de la palabra agua. Y se hizo la luz para ella. Reconoció al objeto y comprendió su nombre. De ahí, en más, todo fue una carrera hacia el conocimiento, el aprendizaje y el intercambio. Estudió. Se graduó con honores. Escribió varios libros. Su autobiografía fue traducida a 50 idiomas. Desde la Fundación Americana para Ciegos, no solo enseñó, sino que denunció el aislamiento a que eran sometidas las personas con discapacidad visual. Fue también una ardiente activista en contra de la guerra, en favor de los derechos de las mujeres y de los trabajadores. Innumerables galardones y distinciones coronaron su vida. Una vida convertida en mito y en símbolo de coraje, pasión y lucha. Estamos de regreso aquí en 80 millones. Qué bueno que nos siguen acompañando. Hoy estamos hablando acerca de todas las personas que gracias a su creatividad, genialidad, han ido transformando al mundo. Y a continuación toca el turno de hablar de uno de los grandes de la literatura. Él es Edgar Allan Poe, cuya obra ha trascendido incluso en el deporte. Su emblemático poema de El Cuervo inspiró el nombre del equipo de fútbol americano Los Cuervos de Baltimore, demostrando cómo la literatura puede dejar huella en todos los ámbitos, incluido el deporte, a pesar de su enorme colección literaria. La vida ha sido capricho, impulso, pasión, anhelo de la soledad.
mofa de las cosas de este mundo, un honesto deseo de futuro. Maestro literario del terror y del relato corto. Precursor de la novela policíaca. Poeta, crítico, periodista. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Aseguran biógrafos que llegó al mundo bajo la sombra de una desventurada estrella. Huérfano antes de cumplir los 3 años, fue adoptado por una próspera pareja avecindada de Richmond, en el estado de Virginia. Los negocios del padrastro llevaron a Poe a Londres. Estudió en un internado de Chelsea. A su regreso a Estados Unidos, continuó sus estudios e ingresó a la Universidad de Virginia. Decidió ser escritor en la turbulencia de un mundo voraz, envuelto en el delirio fabril de progreso. Lector insaciable. Conoció los cuentos de terror, publicados en revistas inglesas y escocesas. Con lucidez y sensibilidad extraordinarias, le resultó difícil soportar el peso de la existencia. También, aceptar las reglas del modelo de modernidad. Alcohol y drogas mitigaron por instantes su quehacer cotidiano. Escribió en una de sus cartas, «Estoy loco», con largos intervalos de insoportable cordura. A los 26 años, contrajo matrimonio en Baltimore con su prima de 13 años, quien falleció años después a causa de la tuberculosis. La vida del escritor se tornó difícil. A los 40 años de edad, desapareció un día, nadie supo de él. Meses después, fue hallado en las calles de Baltimore, con delirios y ataques de angustia. Fue trasladado al Washington College Hospital, donde murió el 7 de octubre de 1849 a las 5 de la madrugada. Sus últimas palabras fueron, «Que Dios ayude a mi pobre alma». Sus restos permanecen en el cementerio de Baltimore. Creador de cuentos como El gato negro, La caída de la casa Usher, El entierro prematuro y Los crímenes de la calle Morgue. También de la novela de aventuras fantásticas, la narración de Arthur Gordon Pym. En 1845 compuso el conocido poema El Cuervo. El texto narra la misteriosa visita de un cuervo parlante a la casa de un amante afligido. Mientras que el hombre llora la pérdida de su querida Leonora, comienza a preguntarle a la misteriosa ave sobre su origen, nombre y enigmática procedencia. El cuervo solo repite las palabras: «Nunca más». Aún con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde. Hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. El cuervo, posado sobre un busto de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, parece azuzar el sufrimiento del amante por la pérdida de Leonora. El poema El Cuervo es uno de los poemas más conocidos de la lengua inglesa. La obra le otorgó fama internacional a Poe, quien murió 3 años después de haberla escrito. El escritor Baudelaire, que tradujo el poema al francés, lo definió como un tañido fúnebre de melancolía. El poeta francés Mallarmé definió a Poe como el dios intelectual del siglo XIX. El Cuervo fue publicado por primera vez en el diario Evening Mirror. El escritor recibió $9 por su trabajo. Poca gente lo sabe. Pero una historia une a este poema, que forma parte de la literatura universal, con la Liga Nacional de Fútbol Americano. Los Cuervos de Baltimore aparecieron en la liga en 1996, después de que el dueño de los cafés de Cleveland, Art Model, decidió mudar su franquicia a Baltimore.
Baltimore no había tenido equipo de la NFL desde 1983, cuando los Colts cambiaron su sede a Indianápolis. El nombre de Ravens, Cuervos, está inspirado en el poema de Edgar Allan Poe. El apelativo fue elegido en un concurso entre los aficionados en donde compitieron 17 propuestas. Los Cuervos ganó con más de 33,000 votos. Sin embargo, un equipo de basquetbol en silla de ruedas de la década de los 70s fue el primero en utilizar el nombre Cuervos de Baltimore. Por ello, los derechos del equipo de baloncesto fueron comprados por la franquicia de la NFL. La mascota de los Cuervos recibió el nombre de Poe en honor del afamado escritor que vivió y murió en Baltimore. Y ahora es el turno de Muhammad Ali, leyenda del boxeo que tras su retiro fue diagnosticado con Parkinson en 1984. Él transformó su lucha en una causa global, visibilizando esta condición y defendiendo la inclusión. Su legado, más allá del ring, sigue vigente como símbolo de fortaleza y resiliencia. Nadie se movía en el ring como él. Volaba como mariposa, picaba como abeja. Muhammad Ali nació en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942. Es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Sinónimo de fuerza, velocidad y reflejos. Su estilo, sus gestos, sus ocurrencias marcaron su paso por el mundo del boxeo. Su carrera profesional inició en 1960 al obtener la medalla de oro en las Olimpiadas de Roma. Cuatro años después le arrebató el título mundial de los pesos pesados a Sonny Liston. Tras la victoria, gritó a la humanidad: "Soy el rey del mundo". Un día después, cambió el nombre de Cassius Clay por el de Muhammad Ali y anunció que abrazaba la fe musulmana. Las peleas de Ali no se restringieron al cuadrilátero. En 1967, el boxeador se negó a formar parte del ejército de los Estados Unidos y luchar en la guerra de Vietnam. "No traigo nada contra los del Vietcong, ninguno de ellos me ha gritado negro", aseguraba con firmeza. En respuesta, las autoridades del boxeo lo despojaron de su título mundial de peso pesado y de sus licencias estatales para practicar el deporte. La justicia lo condenó a 5 años de prisión. Cumplida la condena, volvió al ring y recuperó su título al vencer en 1974 a George Foreman en un combate celebrado en Kinshasa, República de Zaire. A pesar de la imagen bravucona y vociferante que él mismo se encargó de popularizar, Muhammad Ali se convirtió en un símbolo del pacifismo. La figura de Ali trascendió el mundo del boxeo, tanto por su lucha antibélica como por su activismo a favor de la reivindicación de los derechos de la comunidad negra. Con pies bailarines. Logró convertirse en el primer boxeador en ganar 3 veces el campeonato lineal de peso pesado. Ali ganó 56 de sus 61 peleas profesionales, 37 por nocaut. La revista Sports Illustrated lo declaró el deportista del siglo XX. En 1984, 3 años después de colgar los guantes, fue diagnosticado con el mal de Parkinson. El 3 de junio del 2016, murió a causa de un choque séptico. En una de sus últimas entrevistas aseguró: "Yo fui el Elvis del boxeo, el Tarzán del boxeo, el Superman del boxeo. Soy y seré el gran mito del boxeo". ¡Qué emoción! Pues ahora me toca hablar de otra persona muy importante que se llama Jim
Abbott. Y él es un ejemplo grandísimo y extraordinario de la relación entre discapacidad y deporte. Y él nació sin una mano, pero no les voy a contar mucho para que mejor, pues ustedes mismos lo vean y lo escuchen y lo conozcan. Sucedió el 4 de septiembre de 1993. Ante la expectación de miles de aficionados, Jim Abbott lanzó con determinación y potencia la pelota. Primero el roletazo y enseguida el out que puso fin al partido y que despertó en la mítica catedral de los bombarderos del Bronx el alarido y el estruendo. Un momento inolvidable. Vistiendo la casaca rayada de los Yankees, Jim Abbott, el primer pitcher sin una mano en la historia de las Grandes Ligas, derrotaba sin hit ni carrera a los Indios de Cleveland. Abbott nació sin la mano derecha en la ciudad de Flint, Michigan, el 19 de septiembre de 1967. Tuvo que enfrentar en la niñez burlas de sus compañeros, que lo apodaban Capitán Hook, por usar una prótesis de fibra de vidrio en forma de gancho. Su pasión por los deportes no tuvo freno. Jugó básquetbol, fútbol americano, aunque su inclinación por el béisbol superó a los demás. Soñaba con convertirse en uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos. Y Jim soñó con fuerza. Con una pelota de béis y un guante, pasaba horas y horas practicando en el patio de su casa, desarrollando una mecánica para lanzar la pelota y recibirla con la misma mano. Quería convencerse de que su desventaja natural no era un impedimento. A los 11 años se inició en las pequeñas ligas. En 1987 fue reconocido como el mejor deportista amateur de la Unión Americana. Abanderó a la delegación estadounidense en los Juegos Panamericanos de Indianápolis y obtuvo con su equipo la medalla de plata. Un año después, en las Olimpiadas de Seúl, lanzó en el juego en el que Estados Unidos venció a Japón y obtuvo la primera medalla de oro en béisbol de su historia olímpica. En las ligas mayores debutó en 1989 con Los Ángeles. El mundo de las Grandes Ligas comenzó a observar a Abbott, quien con su prodigioso brazo izquierdo no solo lanzaba, también fildeaba con un movimiento único que logró perfeccionar. En el montículo, se colocaba una manopla en su antebrazo derecho. Después de tirar la pelota, cambiaba en un instante la manopla a la mano izquierda para poder fildear. Su genialidad no conoció límites. Como bateador llegó a conectar imparables con una sola mano. En nuestros días, como conferencista y defensor de los derechos de las personas con discapacidad asegura: la discapacidad no define a las personas, las define la manera en que afrontan los desafíos que les presenta la discapacidad. Imagine if we could look at misfortune and challenge and adversity as if it was a gift, as if it was a chance to reveal inner strength, as if we could embrace those challenges that come at us. De 1989 a 1999, Abbott jugó para los Angelinos de California, los Yankees de Nueva York, los Medias Blancas de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee. Terminó su carrera profesional en 1999, demostrando al mundo que no existen imposibles. If you can be tough, if you can be creative, if you can believe in who you are and what you can do, nothing in this world can hold you back. Big picture, there are so many great things that are possible in this world. And each and every one of them are within your reach. And it doesn't matter how you were born. Jim Abbott.
la historia del niño que convirtió una desventaja física en una fortaleza y logró convertirse en una leyenda de las ligas mayores de béisbol de la Unión Americana. Y volvimos aquí en este domingo 80 millones, un domingo muy peculiar, muy relajado, porque sabemos que allá en casa están descansando. Sin embargo, pues seguimos con estos personajes célebres y ahora volvemos a México justamente con José Clemente Orozco, este mexicano, pues autor de grandes obras icónicas, ¿no, Saraí? Que pues es una de las figuras más poderosas del muralismo mexicano. Nacido en el 1883 en Jalisco, Tapatío, José Clemente Orozco. Y bueno, pues un ícono en nuestro país y vamos a conocer un poco más de él. Emerge de un fondo rojizo. Lo envuelve un torbellino esbozado por innumerables pinceladas de tintes escarlata, grana y carmín. Es Miguel Hidalgo, el padre de la patria. Los brazos del libertador delinean una ruta circular. El trasfondo sugiere el remolino de la historia, teñida de sangre, coloreada con fuego. Es José Clemente Orozco y el mural de la bóveda del Palacio de Gobierno de Jalisco, ubicado en Guadalajara. Orozco nació en Zapotlán, hoy Ciudad Guzmán, el 23 de noviembre de 1883. Su primer contacto con la pintura fue a través de la obra de José Guadalupe Posada, cuya imprenta se encontraba cerca de la casa en la que el pintor vivió su niñez al llegar a residir a la capital. Luego de graduarse en la Escuela Nacional de Agricultura, estudió en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. A los 21 años perdió su mano izquierda en un accidente cuando manipulaba pólvora. La amputación no impidió que se convirtiera en referente indiscutible del arte mexicano contemporáneo. Permaneció 7 años en Estados Unidos, donde pintó varios murales que lo validaron como uno de los fundadores del movimiento muralista estadounidense. Junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, conformó el llamado grupo de Los Tres Grandes, que llenaron con obras monumentales las principales ciudades del país. José Clemente insistía, hay que dibujar tomando al natural por guía, sin intentos de estilo. Hay que pintar como se perciben las cosas. Lo que vale es el valor de pensar en voz alta, de decir las cosas tal como se sienten. En el Hospicio Cabañas realizó 53 murales, cubriendo una extensión de 1.300 metros cuadrados en las bóvedas y la nave principal del edificio. En la cúpula, el hombre en llamas se consume mientras se desplaza en un viaje ascendente. Sideral. En San Ildefonso, Cortés y la Malinche recrean el nacimiento del pueblo mestizo. El Miguel Hidalgo del Palacio de Gobierno fue su último mural. Inquebrantable, con el pelo enmarañado por el viento, Hidalgo sostiene con la mano derecha la llama de la libertad. La otra mano se cierra como puño en contra de la explotación y la opresión de todos los hombres, en todos los tiempos. Es la mano izquierda de Miguel Hidalgo. Es la mano perdida y recuperada de José Clemente Orozco, que empuñó la brocha para develar el pasado y el presente de México en su lucha indeclinable por la libertad. Pues ahí en sus sofás, en su cama, con su app, en el iPad, en la tablet, en cualquier dispositivo que nos estén viendo en estos días relajados, vamos ahora a recordar la vida de Frida Kahlo, nacida en 1907. Y por supuesto que su obra, marcada por el dolor físico y la introspección, la ha convertido en una de las artistas más influyentes en el mundo desde el siglo XX, con presencia constante en museos, exposiciones, en la cultura popular a nivel mundial, desde la Casa Azul, a todos lados, todo el mundo la conoce. Y hoy uno de los museos más visitados en el país, así que vamos a conocer y recordar esta gran historia.
una columna jónica, fracturada, clavos y lágrimas. Nadie ha representado el dolor en el cuerpo de una mujer de esa manera. La frialdad de un corsé la mantiene erguida en medio de un paraje desértico y un cielo atormentado. Desde el accidente en el autobús sufrido a los 18 años, cuando se lesionó la columna, las costillas, la pierna y el pasamanos se hincó en su pelvis, Frida sufrió al menos 32 operaciones. Dolores severos. Estancias en hospitales. Horas interminables en la cama donde aprendió a narrar su vida en un lienzo. Si bien la columna la esclavizó, la pintura la salvó. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en el barrio de Coyoacán, en la que hoy se conoce como la Casa Azul. Soñando con estudiar medicina, conoció a Diego Rivera en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando pintaba La Creación, su primer gran mural. Destacó en su generación como una de las 35 mujeres que entre 2.000 alumnos ingresaron a la prepa. A los 22 años se casó con el muralista. Su madre nunca estuvo de acuerdo. Decía que Diego, además de ser muy feo y gordo, era muy comunista y muy ateo. Vivieron una relación apasionada y tormentosa. En el plano artístico, Frida contrarió a André Breton cuando éste afirmó que su obra era una maravilla surrealista. La pintora aseguró: "No lo soy, no pinto sueños ni pesadillas, pinto mi realidad". Fue partidaria del cambio, de la destrucción de estereotipos clasistas y del progreso del rol femenino en la sociedad. Tras una fecunda carrera y más de 150 obras, murió el 13 de julio de 1954. "Espero alegre salida y espero no volver jamás", fueron sus últimas líneas en el diario. Continuamos en esta visita a grandes personajes y personajas, y en esta ocasión seguimos con arte porque vamos a hablar de Edvard Munch, un artista que logró transformar las emociones y compartirlas a través de su obra. Una de las más icónicas es El Grito, que sigue siendo en 2026 pues uno de los artistas más influyentes del expresionismo, nacido en 1863 y que, bueno, no solamente nos acompaña en la fuerza y la presencia de su obra, sino también seguramente quien está en casa pues ha mandado uno que otro meme con esta representación. Esta cara que hizo Lore, que no salió a cuadro, favor, pero... ya. ¿Cómo fue? Sí, por favor, Lore. Vámonos, antes de irnos también a la cápsula, ¿cuál era la...? Del Grito, pero también El Beso es otro cuadro de Munch, entonces ahora les mando. Claro. Bueno, pues vamos a conocer la obra de Edvard Munch. En apariencia se trata de un cuadro, pero si se observa con atención, podría ser algo más. Hay quienes aseguran que es el espejo del hombre moderno. Un cielo fluido y arremolinado se pinta irremediable con tonalidades naranjas. Un sendero con vallas se aleja en perspectiva diagonal. El ritmo visual captura la dimensión del sonido. Todo es angustia y desesperación. En el primer plano, la figura de un ser aterrado que rueda hacia el abismo. La intensidad de su gesto de tribulación y espanto estremece a quien lo observa. Es el grito del pintor noruego Edvard Munch, uno de los cuadros más importantes en la historia del arte. Germen del expresionismo. Sobre la obra, el artista escribió: Una tarde caminando por un sendero me sentía cansado y enfermo. El sol se estaba poniendo y las nubes se tiñeron de rojo y sangre. Sentí un grito que pasaba por la naturaleza. Me pareció escucharlo. Pinté este cuadro, pinté las nubes como sangre real. El color gritaba. Del grito realizó 4 versiones. La primera, terminada en 1893 y se encuentra en la Galería Nacional de Oslo. Otra fue subastada en 2012 en la Casa Sotheby's de Nueva York, convirtiéndose en la obra más cara vendida hasta el momento.
se pagaron $119 millones. Edvard Munch nació en Løten, Noruega en 1863. Su infancia estuvo marcada por 2 muertes prematuras, la de su madre y la de su hermana Sofie a causa de la tuberculosis. Creció bajo la rigidez de su padre, médico militar y fanático religioso. Luego de abandonar los estudios de ingeniería, se dedicó de lleno a la pintura. A los 22 años, viajó a París, donde se sintió atraído por la obra de Paul Gauguin y Toulouse-Lautrec. Sin soltar nunca el lápiz o el pincel, pintó más de 1,000 cuadros, 15,000 grabados y 4,500 dibujos y acuarelas. Detrás de cada pincelada, noches de insomnio, opio y alcoholismo, subidas, bajadas, días de júbilo incontenible y largas temporadas de depresión. Apuntaba: mis problemas son parte de mí y por lo tanto de mi arte. Su tratamiento podría acabar con mi creación. Víctima de alucinaciones, fue internado en la Clínica Psiquiátrica de Copenhague en 1908. Artista atormentado, convencido de la necesidad de cargar sobre su espalda el peso de la soledad de miles de seres humanos. Así como Leonardo estudió la anatomía y diseccionó cuerpos, yo trato de diseccionar almas, aseguraba el artista. Murió a causa de una neumonía en 1944 en silencio y en soledad a la edad de 80 años. En uno de sus últimos escritos apuntó: la enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que vigilaron mi cuna y me acompañaron a lo largo de la vida. Edvard Munch, un grito en la historia del arte. Mucha atención, porque a continuación, no sé para ustedes, pero para mí vamos a hablar acerca de uno de los personajes más consentidos en el arte y evidentemente también que atravesaron vidas muy complicadas. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Vincent Van Gogh, nacido en 1853. Y es en 2026 uno de los artistas más reconocidos y valorados del mundo, a pesar de haber vendido apenas una obra de arte mientras estaba vivo. Evidentemente atravesó por muchos problemas económicos y gracias a su hermano Theo, bueno, pues pudo ahí más o menos irla librando. Pero para conocer verdaderamente lo que vivió Don Vicente, vamos a ver a continuación esta cápsula. En marzo de 1987, el límite de los precios del mercado del arte saltó por los aires. En la casa de subastas londinense, Christie's, un Van Gogh de la serie Girasoles se vendió por la sorprendente cantidad de $28 millones. 3 años después, otro cuadro del pintor neerlandés, el retrato del Dr. Geshe, fue rematado en Nueva York en $82 millones. En su momento, la cifra más alta jamás alcanzada por un cuadro en una subasta. Pese a que su familia se dedicaba al comercio del arte, Vincent Van Gogh solo pudo vender un cuadro a lo largo de su vida. Su existencia estuvo marcada por graves carencias. Sobrevivió gracias al apoyo incondicional de su hermano Theo. Cerca de 900 lienzos tuvieron que esperar más de un siglo para convertirse en las pinturas más cotizadas, en las galerías de arte y las más visitadas en museos del mundo. Van Gogh nació en Zundert, en el sur de los Países Bajos. A los 27 años comenzó a pintar. Fue autodidacta. Se negó a respetar las normas de cualquier academia artística. Le gustaba pintar con capas muy gruesas, con colores vivos, luminosos, que aplicaba de manera ondulante. El amarillo dominó su obra. Comía poco, bebía mucho, solitario, introvertido, transitaba por momentos de desmedida euforia a arrebatos incontrolados de violenta pasión. Los principales acontecimientos relativos a su psicosis se manifiestan durante su estancia en la ciudad francesa de Arles. Tras una discusión con Paul Gauguin, se corta el lóbulo de la oreja izquierda y acude a regalarlo en un prostíbulo de Arles. En 1889 es internado en un hospital psiquiátrico en Saint-Rémy. Observando el paisaje desde la ventana de su habitación, pinta una de sus últimas obras, La Noche Estrellada. Un cielo en espiral logra moverse en el lienzo. En 1890, luego de ser trasladado a la localidad de Auvers-sur-Oise, se propina un disparo en el pecho. Tenía 37 años, tardó 2 días en morir. El poeta y dramaturgo, Antonin Artaud, escribió: Van Gogh no estaba loco,
pero sus telas eran como fuegos incendiarios, como bombas atómicas, que perturbaban la tranquilidad y el conformismo de una sociedad prejuiciosa. Van Gogh permanece vivo. Es la calidez de un dormitorio en Arles, un enorme farol amarillo que ilumina la terraza bajo un cielo estrellado, un café nocturno que inventa el universo en una mesa de billar. En una de las últimas cartas a su hermano Theo escribió: «Quiero llegar al punto en que las personas digan de mi trabajo: este hombre siente profundamente, es un hombre en verdad vivo». Justo en el arte, y yo diría que en la pintura, se han presentado artistas enormes. Otro muy destacado pintor es el español, nacido en 1746, Francisco de Goya. ¿Qué te parece, Raulito? ¿A ti hay alguna obra en particular que te guste más de este artista? Ay, no sé, es que tengo muchísimas, pero ¿por qué no las recordamos en la siguiente cápsula? Esa es una buena idea. Vamos a verlas. Casi todas las grandes corrientes de la plástica universal en los últimos 200 años han abrevado en su obra. Algunos consideran que el expresionismo hunde allí sus raíces. Otros destacan su influencia en el surrealismo de Salvador Dalí. Lo cierto es que Francisco de Goya, nacido en 1746, fue un precursor, un innovador, un irreverente, un explorador en busca de la libertad. Alrededor de 500 óleos y murales, centenares de dibujos, 300 aguafuertes, 63 diseños para tapices gigantescos, un arco estilístico que va del rococó al romanticismo, pasando por diversas técnicas y recursos estéticos. Goya lo abarcó casi todo. En la primera mitad de su vida pintó con gran maestría escenas costumbristas, retratos, autorretratos, la vida campestre y la vida cortesana. Su capacidad productiva era enorme. Contratado por la Real Fábrica de Tapices de Madrid, realizó 63 diseños considerados verdaderas obras de arte, muchos de ellos resguardados en los museos más importantes del mundo. Los tapices, muy de moda en aquella época, dieron calor y color a los helados castillos de la nobleza española. Por esa época logró ingresar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, luego de 2 estrepitosos fracasos. Fue gracias a su Cristo en la Cruz, pintado en 1780 y considerada una de sus pinturas religiosas más destacada. Pero estos tiempos de éxitos y bonanza se vieron interrumpidos porque Goya cayó gravemente enfermo, posiblemente de una intoxicación causada por el plomo presente en las pinturas que utilizaba. Pudo recuperarse lentamente, pero le quedó, entre otras secuelas, una sordera irreversible. A partir de ese momento su vida y su obra darían un vuelco espectacular. Goya se aisló, distanciándose del mundo palaciego y se volvió más original e irreverente. Soplaban los vientos de la Revolución Francesa y su fuerza arrasadora no le fue ajena. El erotismo y la picardía de su maja desnuda lo enfrentaron a la Iglesia. Ni que hablar de sus caprichos, 80 grabados en los que puso en tela de juicio al mundo de su época. Su mirada se hizo cada vez más aguda y su mensaje, cada vez más descarnado. A las pocas semanas de ponerlos a la venta en el Diario de Madrid, Goya los retiró del mercado para evitar ser perseguido por la Santa Inquisición. Una década después, tras la rebelión madrileña contra la invasión napoleónica, Goya nos deja una obra impresionante, Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Todo el horror de la guerra, la espalda anónima de los soldados, el miedo y la resignación de los ajusticiados. De aquí en más todo se oscurece hasta llegar a las llamadas pinturas negras, donde destaca Saturno devorando a su hijo, una obra brutal y desgarradora, considerada como una de las más inquietantes de todos los tiempos. Ya estamos de regreso y en este último bloque de este domingo de 80 millones esperamos que allí en casita la estén pasando tan bien como nosotros aquí en este domingo atípico pero rico de descanso, de relajación, ¿no? Y seguimos conociendo personajes que han movido al mundo, que siguen moviendo al mundo, como Ludwig van Beethoven, nacido en 1770 y es uno de los pilares fundamentales de la música clásica. Ya tú sabes mucho más de eso, Lore, pero mira, como son tus terrenos, yo no me voy a meter y mejor vamos a conocerlo.
Es la quinta sinfonía de Beethoven con su fuerza arrolladora. Una de las composiciones más conocidas de la música clásica. Muestra irrefutable del talento de Beethoven. Victor Hugo, el poeta y novelista francés, definía al compositor alemán como ese sordo genial capaz de escuchar el infinito. Desde hace 47 años, las notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven viajan a bordo de las sondas Voyager en una misión interestelar. La sinfonía se traslada en un disco fonográfico recubierto en oro que contiene grabaciones de música, sonidos, voces humanas e imágenes seleccionadas como un archivo de la vida y la cultura en el planeta Tierra. Luego de atravesar el sistema solar y penetrar en el espacio profundo, la grabación se encuentra a más de 24.000 millones de kilómetros de casa. Nuestra casa. El planeta Tierra. Ese pequeño punto del universo donde Ludwig van Beethoven pudo componer la sinfonía entre 1804 y 1808. Compositor, director de orquesta y pianista. Su legado musical abarca desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo, considerado como uno de los compositores más importantes e influyentes de la música, también como uno de los hombres más destacados en la historia de la humanidad. Nació en Bonn, Alemania, en el año 1770. Vivió en su ciudad natal hasta los 22 años. El resto de su vida la pasó en Viena, centro indiscutible del arte musical y escénico. Su padre, un tenor más aficionado a la bebida que a la música, quiso encontrar en su hijo a un pequeño Mozart. Con exigencias y maltratos le dio la primera educación musical. Posteriormente Christian Niffe, organista de la corte y director del Teatro Nacional, desempeñó un papel clave en su formación. Ludwig supo alimentar su entendimiento con los ideales de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. En Viena estudió con Joseph Haydn, el más célebre compositor de la época. Pronto se convirtió en una celebridad como pianista. El debut como compositor se produjo con la Sinfonía número 1, en el Teatro Real Imperial de Viena en 1800. Su popularidad como músico le abrió las puertas de las casas nobles, aunque nunca encajó en el círculo. Rebelde por convicción. Explosivo. Su mal genio lo caracterizó. El poeta Goethe escribió sobre Ludwig: nunca he visto antes un artista con mayor poder de concentración, con más energía interna. Por desgracia posee una personalidad indomable, aunque debo confesar no se equivoca al considerar al mundo detestable. En el Pentagrama de los Días, pudo descifrar con su alumna, la condesa Giulietta Guicciardi, una experiencia amorosa que supo inmortalizar con la sonata Claro de Luna. Beethoven comenzó a desarrollar la sordera alrededor de 1800, cuando tenía 30 años. Un zumbido permanente en sus oídos le impedía escuchar las notas agudas de los instrumentos. Pronto supo que no se curaría y que tendría que dejar de tocar el piano. Para cualquier músico habría significado el final de su carrera. Beethoven volcó toda su necesidad creativa y su talento a la composición. La sordera fue total a los 50 años. Escribió en su testamento: esta condición me ha obligado a vivir solo, como un desterrado del mundo. Beethoven fue un compositor prolífico. 9 sinfonías, 32 sonatas para piano, obras de cámara, misas y muchas obras conforman su brillante legado a lo largo de 56 años de vida. Fidelio es el nombre de la única ópera que compuso. Schätzchen, jetzt sind wir allein, wir können vertraulich nun plaudern.
Ich darf bei der Arbeit nicht zagen. Ein Pferdchen, du trotzige du. La pérdida de la capacidad auditiva le permitió un nivel de concentración que favoreció el proceso creativo. Entonces creó sus más grandes obras. Lo único que me mantiene vivo es la música, escribió en una carta. Tras una existencia marcada por la incomprensión y la soledad, Beethoven murió a causa de cirrosis hepática el 26 de marzo de 1827. Más de 10.000 personas acudieron a su entierro. Entre ellos, los compositores Franz Schubert y Joseph Maiside. Ludwig van Beethoven nunca pudo escuchar una sola nota de su obra magna, la Novena Sinfonía. La pieza incluye la Oda a la Alegría, texto adaptado de un poema escrito por Schiller. Los versos y la música han logrado romper todas las fronteras. En 1985, la Unión Europea adoptó una versión del cuarto movimiento de la sinfonía como el himno de Europa. La música de Beethoven suena y resuena por todos los rincones del planeta. Somos más los que queremos un mundo distinto. Los que escuchamos con el corazón la convocatoria a la fraternidad universal. El deseo de que los hombres vuelvan a ser hermanos. La sonda Voyager prosigue su camino. Beethoven sigue vivo en el brillo interestelar de sus notas. Se trata de un viaje interminable. La música de un sordo genial capaz de escuchar el infinito. Y bueno, no sé si ustedes están sintiendo el ritmo, pero ahora vamos a conocer a un músico, un personaje que revolucionó la música moderna. Estoy hablando de Ray Charles, quien fusionó el soul, el jazz, blues, creando un sonido único que hoy en día nos sigue poniendo ahí, por lo menos, a mover la cejita, ¿no? La piel de gallina. Sí, ahí como el hombrito. Yo diría el bote completo. Pues nada, vamos a conocer a este gran músico que dejó pues una serie de rolones que ahorita, mientras ustedes ven la cápsula, ¿qué tal si nosotros nos ponemos a bailar? Me parece. ¿Están listos? ¿Listos? Estamos listos. ¿Listas? Sí. Pablito, prepárate, vamos a bailar al ritmo de Ray Charles. Baby, let me hold your hand. Ray Charles, 1951. Con tan solo 21 años asciende al primer puesto del Top 10 con una canción que lo sacará del anonimato. Let me hold your hand. Baby, I want you by my side. Our love we could never hide. Oh, baby. Baby, I want you by my side. De ahí, su carrera se disparará de manera meteórica. Ha encontrado una fórmula: fusionar el erotismo de los salones de baile más populares con la espiritualidad del gospel. Pero el camino a la cima tuvo sus inicios en la más absoluta marginalidad. En 1930, en plena crisis económica, y con una segregación racial que confinaba a la comunidad negra a los más bajos niveles sociales, nació en Albany, Georgia, Ray Charles Robinson. Su madre era lavandera, su padre lo abandonó, su hermano menor murió en un accidente doméstico. A los 7 años,
el glaucoma lo dejó totalmente ciego. Pero la decisión de su madre de trasladarse a Florida le cambió la vida, despertó su pasión musical. En la Escuela de Sordos y Ciegos de San Agustín aprendió música clásica. La radio lo acercó al jazz y al blues. Vivió en la pobreza extrema, tocando en la calle, en bares. Conoció el hambre y las drogas. Pero su fortaleza y un talento fuera de serie le abrieron el camino. Lo empujaron adelante. Su voz era excepcional. Su expresividad lo llevaba de la risa al susurro y del susurro al grito desesperado. La revista Rolling Stone lo consideró el segundo mejor cantante de todos los tiempos, solo superado por Aretha Franklin. Para Frank Sinatra, fue el único genio del mundo del espectáculo. Billy Joel dijo que aunque sonase a sacrilegio, para él, Ray Charles fue más importante que Elvis Presley. Ray Charles logró también lo que pocos lograron, imponer sus condiciones en la industria discográfica. Y, además, recibió una disculpa por parte del poder político del estado de Georgia, luego de años de discriminación. Su versión de la canción Georgia on My Mind deslumbró al mundo y lo convirtió en leyenda. Ay, pues después de bailar muchísimo aquí en el foro, yo les tengo otro artistazo y músico increíble que también nos va a poner a bailar y a mover el bote. Él es Stevie Wonder. Es súper icónico. Es un cantante, compositor y toca muchísimos instrumentos. Él es estadounidense y pues también perdió la vista un poquito después de nacer. Pero su música nos sigue a todos lados, hoy en día también. Así es que vamos a casi terminar este programa bailando y escuchando esta música tan increíble. All is fair in love. Ciego de nacimiento, desde muy pequeño dio señales de un extraordinario talento musical. A los 9 años ya tocaba el piano, la armónica y la batería. A los 11 ingresó a la compañía discográfica Motown. 10 años después rechazó el control que la empresa ejercía sobre su obra y a partir de ese momento fue un artista imparable. But all has changed with time. The future none can see. Compositor, intérprete, arreglista y productor, Stevie Wonder logró un éxito extraordinario que lo hizo merecedor de 25 premios Grammy, y en 1985 recibió un Oscar y un Golden Globe por mejor canción de la película, The Woman in Red. Stevie Wonder. Compartió escenarios con las más grandes figuras del espectáculo como Paul McCartney, Michael Jackson, Barbra Streisand y Luciano Pavarotti. Pero más allá del brillo y de los reconocimientos, Stevie Wonder ha sostenido un fuerte compromiso social a lo largo de su vida. En los años 80 encabezó la campaña para que el día del nacimiento de Martin Luther King fuese declarado día festivo en Estados Unidos. En 2017 y ante la serie de crímenes raciales, no dudó en ponerse de rodillas, acompañando las protestas iniciadas por los jugadores de fútbol americano. La Organización de Naciones Unidas reconoció su labor social, su generosidad y su prestigio nombrándolo mensajero de la paz en 2009. I'm Stevie Wonder, United Nations Messenger of Peace.
And I want to talk about how we can make a better tomorrow for everyone, everywhere. We can do it by reminding the world's leaders and governments to work with the United Nations to make sure that everybody with disabilities enjoy equal rights and opportunities. Together, let's break barriers and open doors for people of all abilities. Un hombre que abarcó y sigue abarcando el inmenso arco entre la solidaridad y el arte. Pues llegamos al final de este domingo de 80 millones y llámenos para decirnos que nos quieren, como Stevie Wonder. El que entendió, pero pues sí, llame ya, porque pues bueno, queremos tenerlos aquí cerquita de nosotros. Muchísimas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares en este dominguirri vacacional. Muchísimas gracias. No, pues y esperemos que les haya gustado este episodio más relajado, atípico, pero también pues lo hacemos con mucho cariño y sobre todo lo más importante, que no se olviden que quienes mueven al mundo también son todas las invitadas, todos los invitados que domingo a domingo tenemos aquí en el estudio y fuera de él. Exactamente, pero creo que fue una oportunidad extraordinaria para conocer la vida de muchos hombres y mujeres que han cambiado seguramente la visión de todas y todos nosotros, porque lo que han hecho sin duda es la huella que todo el mundo quiere seguir en todas las partes, ciencia, en las artes, en los deportes, y lo hemos pasado muy bien. ¿Se la pasaron bien? Claro, por supuesto. ¿Y tú, mi querido Raulito, te la pasaste bien? Yo me la pasé increíble porque a mí me encanta conocer todas estas historias y conocer muchísimas cosas y más gente que hace cosas padrísimas. Así es que yo la pasé muy bien en este programazo de domingo de 80 millones. Pues no se diga más, vámonos por ese desayuno. Vámonos. Que está esperando. ¿Qué se les antoja? Ah, ya sé, hambre. Pues... de lo que sea, pero que sean como 80 millones. 80 millones de tacos. Vámonos, muchísimas gracias. Hasta la próxima.